Imaginemos por un momento que la justicia es una máquina de relojería perfecta. O sea, entra el delito, la maquinaria procesa los hechos, aplica el código penal y sale un castigo. Desde fuera suena a que la precisión es impecable, la verdad. Exacto. Pero claro, ¿qué pasa si al mirar dentro vemos que esta máquina, que se supone que está diseñada para proteger a la sociedad, está dejando a las personas más afectadas completamente rotas y al margen? Pues que la máquina hace aguas directamente. Eso es. Y por eso hoy arrancamos una nueva inmersión a fondo para desgranar un texto que me ha parecido fascinante. Yo estoy listísimo para meternos de lleno en este tema. Y yo estoy convencida de que a quien nos escuche le va a romper unos cuantos esquemas. Hablamos del análisis del catedrático Mario Ferreira Monte de la Universidad de Minho. Justo. Un análisis súper detallado sobre la mediación penal de adultos en Portugal. Pero, a ver, el gancho de todo esto, lo que te vuela la cabeza, es su conclusión inicial. Es que es muy tajante. Totalmente. Afirma que implementar la llamada justicia restaurativa ha sido hasta ahora un verdadero fracaso en la práctica. Y ojo, no porque la idea en sí sea mala o defectuosa. El problema es que choca de frente con toda la arquitectura de nuestro sistema penal tradicional. Claro, el texto nos plantea un dilema buenísimo, porque el simple hecho de sentar a una víctima y a su agresor para buscar una reconciliación hace que los cimientos del derecho penal tiemblen. Porque, digamos, rompe las reglas del juego. Y por eso el autor sostiene que necesitamos remodelar toda esta estructura de arriba abajo. Pues vamos a deconstruir eso. Porque el planteamiento de Ferrino Montes nos obliga a cuestionar algo que, bueno, solemos dar por sentado todos los días. Es que no estamos hablando de un simple ajuste técnico, ¿sabes? No es cambiar una coma en una ley o añadir un parrafito a un código penal. No, no, esto va mucho más allá. Exacto. El texto propone una deconstrucción filosófica bastante profunda sobre qué significa realmente la frase hacer justicia. Porque llevamos siglos, literalmente siglos, asumiendo que la justicia penal tiene una función casi matemática, matemática pura. Imponer un castigo proporcional al culpable, fin de la historia. El Estado toma el control, castiga al individuo y el caso se cierra. Y a otra cosa. Pero claro, la justicia restaurativa nos obliga a cambiar el foco y, sobre todo, a hacernos una pregunta muy incómoda. A ver, ¿cuál sería esa pregunta exacta? Pues el objetivo del sistema es únicamente infligir un castigo legal o debería ser sanar una herida social. Madre mía, es que plantear eso cambia todo el paradigma. Totalmente. Y el fracaso en la implementación portuguesa del que habla el autor radica justo ahí, en ese choque tectónico. Claro, porque intentas meter una visión sanadora dentro de una maquinaria burocrática que, seamos sinceros, está diseñada solo para castigar. Y meter eso con calzador genera fricciones insalvables desde el minuto uno. Lógico. Pero bueno, para entender por qué hace falta una alternativa tan radical, creo que primero tenemos que diseccionar qué es exactamente lo que falla en el sistema actual. Me parece el punto de partida perfecto. Porque a simple vista, alguien podría leer el Código Penal actual de cualquier país europeo y pensar, oye, pues es un sistema súper garantista, maduro, civilizado. Ya. Pero el diagnóstico que hace el texto sobre ese sistema civilizado es brillante, precisamente porque señala sus paradojas. ¿A qué paradoja se refiere exactamente? Bueno, históricamente el derecho penal contemporáneo evolucionó para alejarse de la barbarie, de la venganza desmedida. Claro, la época de cortar manos y todo eso. Exacto. Así que el sistema se volcó en proteger al acusado frente al poder aplastante del Estado. Se construyó un muro enorme de garantías procesales. Que está muy bien, ojo. Sí, es fundamental, pero el autor subraya que hoy tenemos un derecho penal de hecho y no un derecho penal de autor. Vale, un derecho penal de hecho. Tradúcenos un poco esto. O sea, significa que los tribunales juzgan estrictamente el acto cometido, el hecho objetivo. Ah, vale, sin castigar la personalidad o la identidad de quien lo comete. Justo eso. Todo el aparataje estatal, todos los recursos, se centran en un combate súper técnico entre el Estado, que acusa, y el individuo, que se defiende. Pero al iluminar tanto ese escenario central, al poner ahí todos los focos, Hemos dejado a alguien vital en la más absoluta oscuridad. la víctima. Exactamente, la víctima.
Es una dinámica extrañísima si lo piensas. O sea, la víctima es omnipresente porque sin su sufrimiento inicial no habría ni expediente, ni policía, ni juicio. Nada de nada. Pero luego, paradójicamente, está ausente de todo el proceso real de toma de decisiones. Sufre lo que el texto llama una doble victimización. Esa doble victimización ocurre cuando el sistema expropia el conflicto. Expropia, qué palabra más potente. Es que es literal. El Estado le dice a la víctima, gracias por denunciar, pero nosotros nos encargamos a partir de aquí. Usted ahora solo es un testigo más. Madre mía, te relegan al banquillo de tu propio caso. Claro. Y las víctimas a menudo no entienden ni las decisiones judiciales, porque encima se toman en un lenguaje súper técnico, muy frío. Jerga legal incomprensible. Sienten que el proceso ya no va sobre ellas, sino sobre el Estado aplicando su autoridad sin más. Y al final se dicta una sentencia que respeta la legalidad al milímetro, pero la víctima se va a su casa sintiendo que no se ha hecho justicia para ella. La herida original sigue abierta y encima el propio sistema le ha añadido una sensación de abandono institucional tremenda. Fíjate, para visualizar esto se me ocurre una analogía. Imaginemos un juicio tradicional como si fuera un quirófano de un hospital. A ver, me gusta, sigue. Los médicos, que serían los jueces, los fiscales, los abogados, operan frenéticamente al paciente. ¿Vale? Pero para ellos el paciente no es una persona, es el expediente. Es el conflicto legal abstracto. Claro, operan el papel. Exacto. Mientras tanto, la persona real que ha sufrido la herida, la víctima, está sentada sola en la sala de espera. ¡Wow! ¡Qué imagen más dura! Es que nadie sale a preguntarle qué necesita. Nadie le traduce la jerga médica. Y cuando los cirujanos terminan, salen y dicen, bueno, la operación legal fue un éxito. Aplicamos el protocolo. Pero la persona en la sala de espera sigue sangrando. Es una analogía perfecta de lo que dice Ferreira Monte, ¿no? Pues ahora bien, si la justicia restaurativa pone a la víctima en el centro para evitar esto, me surge una barrera conceptual. Dispara. Estamos pasando de un sistema que castiga un acto delictivo de forma contundente a uno que intenta, no sé, hacer terapia de pareja entre la víctima y el agresor. Bueno, el texto de Ferreira Montes es muy cuidadoso al desmontar esa caricatura. No es terapia de pareja. Menos mal, porque sonaba un poco utópico. No se trata de sentar a dos personas a tomar un café y fingir que aquí no ha pasado nada. Entonces, ¿cómo le damos sentido jurídico a esto? Para que el modelo restaurativo tenga sentido, hay que entender una premisa fundamental del autor. El delito no es solamente la violación abstracta de una norma, escrita en un papel. Sino que va más allá. Un delito es, en su esencia, una ruptura personal y social. Una ruptura de lazos, digamos. Exacto, un quiebre violento de la confianza que permite a una comunidad convivir pacíficamente. Claro, el daño es a la red que nos sostiene. Por tanto, el objetivo no es el mero perdón emocional, rollo película, es lograr una verdadera restauración de la paz jurídica y social. Vale, el derecho penal existe para proteger la convivencia. Eso es. Si a través del diálogo regulado logramos reparar esa fractura social mejor que simplemente encerrando a alguien, el derecho penal cumple su función de forma mucho más plena. Pero ahí hay una mecánica en el texto que, te confieso, me parece un poco contradictoria al intentar aterrizar la idea. ¿Cuál exactamente? Pues que la herramienta central para lograr esa paz es la concertación, o sea, el acuerdo entre las partes. Sí. Y en el momento en que metemos la palabra acuerdo en la esfera criminal, cualquier jurista tradicional pondría el grito en el cielo. Ya te digo. Suena que estamos abriendo la puerta a un mercadillo privado donde la justicia se negocia en la trastienda, al margen de la ley. El famoso fantasma del castigo privado. Es la crítica más feroz que recibe este modelo, sin duda. Es que normal, a ver. Piensa que durante siglos la civilización luchó muchísimo para quitarle la justicia a las turbas, a los clanes familiares que se vengaban. Las famosas vendetas. Claro, se luchó para entregársela a tribunales imparciales. Así que volver a darles el control a las partes parece un retroceso medieval. Totalmente. Sin embargo, el autor desgrana la anatomía del proceso restaurativo para demostrar que no es así. ¿Cómo lo justifica en el contexto de Portugal? Pues aclava que esto no es una resolución privada en la sombra, en plan mafia. El Estado en ningún momento renuncia a su poder de castigar. A su ius puniendi. Exacto, a su monopolio del castigo. Pero, a ver, si el Estado tiene ese monopolio de la violencia y del castigo, ¿cómo encaja que dos ciudadanos sentados en una mesa decidan cuál va a ser la consecuencia de un delito? Es que el Estado no delega su poder. Lo que hace es compartirlo, pero bajo una supervisión judicial muy estricta. Vale, o sea que el juez siempre está mirando. Siempre. El acuerdo que alcanzan la víctima y el autor del delito no es un apretón de manos para evitar que venga la policía. No es un apaño rápido. Para nada.
Ese acuerdo, una vez que un juez lo revisa y verifica que es legal, que es proporcional y que no hay coacciones, opera en sí mismo como una sanción legal. O sea, el propio acuerdo es la condena. Exactamente. Se convierte en la respuesta jurídica del Estado frente al delito. La diferencia es cómo se construye esa sanción. En lugar de que caiga desde arriba. Justo. En lugar de ser impuesta verticalmente por un juez que ni siquiera conoce a las partes, se construye horizontalmente entre los afectados. Pero, y esto es clave, el sello final y la autoridad siguen siendo totalmente públicos. Vale, entiendo. Pero vamos a detenernos en la mecánica de esa concertación, de ese acuerdo. Porque aquí veo un dilema procesal gigantesco que el texto aborda y es telita. Uy, ya sé por dónde vas. A ver, para que haya un acuerdo de reparación, el agresor tiene que dar el primer paso. Tiene que admitir la responsabilidad de los hechos. Lógicamente, no puedes reparar algo que no admites haber roto. Claro. Pero, ¿qué ocurre si se sientan a la mesa de mediación? El acusado admite los hechos para intentar pactar, pero al final no logran ponerse de acuerdo. Que el proceso fracasa. ¿Fracasa? Y el caso vuelve a la vía del juicio tradicional, frente a un tribunal. Así es. Pues entonces, ¿dónde queda la presunción de inocencia de ese ciudadano? Si ya ha admitido la culpa a medias frente a la otra parte y frente a un mediador, me parece que el sistema le está tendiendo una trampa procesal gigante. Es un puntazo. Ese es, sin duda, uno de los nudos técnicos más problemáticos de intentar encajar la justicia restaurativa en el sistema clásico. Es que es un riesgo enorme para el acusado. Total. El autor utiliza una metáfora muy precisa para esto. Habla de la figura de la espada de Dionisio. El mito clásico de la espada de Damocles. Ese mismo. El tirano Dionisio hace colgar una espada sujeta por un solo pelo de caballo sobre la cabeza de Damocles. A punto de caerle encima en cualquier momento. Exacto. Pues el acusado, en una mediación, tiene esa misma espada sobre su cabeza. La amenaza constante de que lo que diga se use en su contra. Claro, si el acuerdo no prospera, teme que todo lo que haya confesado le destruya la defensa en un juicio formal posterior. Lógico. ¿Y cómo resuelve Ferreira Monte este marrón procesal? Trazando una línea teórica vital, él dice que la asunción de culpa no es la base de la justicia restaurativa. Ah, ¿no lo es? No. Es el requisito previo para buscar una solución reparadora. Espera. Esa diferencia me suena a puro tecnicismo académico. O sea, ¿por qué es tan importante distinguir entre la base y el requisito previo? Porque cambia por completo el valor jurídico de la confesión. A ver, explícame esto. Fíjate, si la culpa fuera la base del sistema, requeriría una confesión formal, grabada, notariada y con efectos inamovibles. Lo cual lo condenaría en un juicio posterior. Exacto. Pero al ser un requisito previo, se entiende simplemente como una disposición instrumental, es decir, una actitud necesaria para empezar a hablar. Vale, asumo mi responsabilidad, pero solo para este contexto de diálogo. Justo, el acusado asume la autorresponsabilidad necesaria para poder dialogar con la víctima. Pero esa asunción está blindada herméticamente dentro del espacio de mediación. O sea, lo que pasa en la mediación se queda en la mediación. Literalmente. El autor advierte que si el sistema tradicional no garantiza este muro de contención absoluto, el modelo es completamente inviable. Y tiene sentido. Nadie en su sano juicio participaría si no le garantizan eso. Exacto. Si lo que hables ahí puede ir a juicio luego, nadie va a abrir la boca. Vale, pues supongamos que logramos blindar esa confesión. El acusado participa libremente, sin miedo. ¿Vale? Miremos ahora al otro lado de la mesa. Le estamos otorgando un papel protagonista a la víctima. Mucho protagonismo. Le damos la capacidad de influir directamente en el castigo de la persona que le ha destrozado la vida. Hay algo profundamente peligroso ahí. Peligrosísimo. Es comprensible que quien ha sufrido un delito grave, no sé, sienta ira. Si la víctima diseña el acuerdo de castigo, no estamos institucionalizando la venganza pura y dura. El riesgo de que el proceso se contamine de esa ira es inmenso, y el catedrático lo sabe y lo advierte. Es que somos humanos. Claro. Dar un papel proactivo a la víctima no puede significar bajo ningún concepto entregarle un cheque en blanco. No le puedes decir pida por esa boca. Exacto. Si la justicia restaurativa se convierte en un vehículo para que la víctima exija un sufrimiento equivalente al que ella padeció, Ojo por ojo. deja de ser justicia. Se convierte en la ley del talión disfrazada de mediación moderna. Es que volvemos a la Edad Media, claro. Y además, el texto subraya un problema conceptual más amplio relacionado con la comunidad entera. Espera,
¿En qué sentido la venganza de una sola víctima afecta a toda la comunidad? Porque el derecho penal moderno no existe solo para compensar a un individuo aislado. Entiendo. Su función principal es proteger los bienes jurídicos de toda la comunidad. La ley nos dice a todos cuáles son los límites inquebrantables para poder vivir en sociedad. Ah, claro. Marca el estándar moral de todos. Exacto. Si el sistema penal se dirige sistemáticamente a satisfacer únicamente los deseos particulares de la víctima de turno, Perdemos la coherencia. perdemos la brújula de lo que es un castigo proporcional para el Estado. La justicia dejaría de ser un estándar social igualitario. ¿Y pasaría a ser un menú a la carta? Totalmente. Un contrato privado que dependería del grado de rencor que tenga cada víctima en particular. Es como si, después de un accidente de tráfico gravísimo provocado por, yo qué sé, un conductor temerario borracho, Sí, le diéramos a la persona atropellada el volante del camión de bomberos y el mando de la operación policial. qué buena imagen. Por mucha empatía que merezca su dolor, y lo merece todo, esa persona está en shock. No es la adecuada para dirigir la respuesta de seguridad pública de un país. Por supuesto que no. Por eso el autor señala que deben existir válvulas de escape. Válvulas de escape para evitar esta tiranía de la víctima, digamos. Eso es. La válvula principal es la voluntariedad bidireccional Vale, que los dos quieran. y el control de proporcionalidad. El texto detalla que el acusado mantiene siempre, en todo momento, su agencia. O sea, ¿puede decir que no? Por supuesto, si la propuesta de la víctima es humillante, es vengativa o totalmente desproporcionada, el acusado tiene el derecho absoluto a levantarse de la mesa. No está obligado a aceptar un escarnio público solo para evitar el juicio tradicional. Para nada. En el momento en que hay un bloqueo o una exigencia irracional, la concertación se rompe automáticamente. Y el Estado vuelve a tomar las riendas por la vía tradicional. Exactamente. Y además, recuerda que el juez actúa como el último filtro. Es verdad. Si llegan a un acuerdo, pero el juez lee el papel y ve que es abusivo, simplemente no lo valida. Lo tumba. Me tranquiliza saber que hay tantos cortafuegos. Pues con esas garantías en mente, vamos a bajar la teoría a la tierra, a la calle. Venga, un caso práctico. Imaginemos que ambas partes se comunican de forma genuina. El mediador hace un trabajo estupendo y llegan a un acuerdo justo. Vale, el escenario ideal. ¿Qué forma toma exactamente este famoso castigo restaurativo? Porque, a ver, si un adolescente me rompe el escaparate de mi negocio de una pedrada, Sí, el típico acto de vandalismo. la reparación civil obvia es pagarme el cristal nuevo. Pero aquí estamos hablando de la esfera penal. Claro, no es solo dinero. ¿Qué distingue esa factura del cristal de una verdadera reparación penal? Es una distinción buenísima. El texto hace una línea cristalina entre la indemnización civil y la sanción penal restaurativa. A ver, explícame esa diferencia. La indemnización civil es puramente patrimonial. Es una transferencia de dinero para equilibrar un daño material en tu cuenta bancaria. El cristal roto por el cristal pagado. Y en paz. Exacto. Pero la justicia restaurativa no busca solo equilibrar el patrimonio, busca restaurar el daño social del que hablábamos al principio. Entiendo. La reparación en este contexto es la sanción penal en sí misma, y su naturaleza principal es moral, no económica. Vale, para visualizarlo. ¿Cómo funcionaría esa reparación moral en el caso de mi escaparate roto? Porque no me basta con que me haga un bizum. En absoluto. Es que esa transferencia bancaria la podría hacer el padre del adolescente, sin que el chaval ni siquiera se entere o le importe. Claro, y no aprendería nada. En la vía restaurativa, el joven tendría que sentarse frente al dueño del negocio. Frente a mí. Sí, y tendría que escucharte. Tendría que escuchar cómo ese acto de vandalismo te generó ansiedad, te hizo perder días de ingresos y a lo mejor te quitó el sueño por las noches. Ponerle cara al sufrimiento que ha causado. El objetivo principal, según defiende Ferreira Monte, es la toma de conciencia del daño ético causado. Que se dé cuenta de la barbaridad que ha hecho a nivel humano. Eso es. Y a partir de ahí, el arrepentimiento y la disculpa formal operan como una reparación moral. Una reparación que restituye mi dignidad como víctima. Justo. El acuerdo podría incluir, además del pago del cristal, pues que el joven ayude en tu negocio durante un mes o que repare otros daños en la comunidad. O sea, la sanción real es enfrentarse al peso humano de sus propias acciones. Exactamente. Oye, y hay una frase en el texto que ilustra el límite ético de esos acuerdos de una forma brutal, fíjate. A ver, dime. El autor dice que la reparación nunca debe llegar al extremo de hacer que el perpetrador funcione como un peón en la calle. Uf, qué frase tan gráfica. Es poderosísima.
Me imagino a alguien despojado de su estatus cívico, reducido a servidumbre pública en la plaza del pueblo para expiar sus culpas. Eso sería una aberración. Claro, y anularía por completo el otro gran objetivo del sistema penal, que es la reintegración en la sociedad. Es que la dignidad es el límite infranqueable. Siempre. Si le quitas la dignidad, ya no hay justicia. Si el acuerdo de reparación destruye al autor, si lo humilla públicamente y lo convierte en un paria, en un peón, como dice el texto, El sistema falla estrepitosamente. por completo. La justicia restaurativa busca siempre el equilibrio entre restaurar a la víctima y resocializar al autor. Tienen que ir de la mano. Y de hecho, al asumir su responsabilidad cara a cara y reparar el daño, se logra una prevención especial muchísimo más efectiva. Tiene toda la lógica. El delincuente comprende la raíz de su acto ilícito de una forma profunda. Algo que rara vez ocurre, seamos sinceros, cuando el castigo es simplemente estar encerrado en una celda en aislamiento. Donde solo interactúa con guardias y el sistema penitenciario, pero nunca con la persona a la que dañó. Así no aprende el impacto de lo que hizo. Toda esta arquitectura teórica me parece fascinante, sinceramente. Pero volvamos al principio. El título del trabajo de Ferreira Monte nos habla de un fracaso restaurativo en Portugal. Cierto, la cruda realidad. Llevamos un buen rato desgranando una idea que suena profundamente civilizadora, casi utópica, pero factible. ¿Qué pasó exactamente cuando intentaron sacar esto del papel y llevarlo a los juzgados portugueses reales? Pues que la teoría chocó con la práctica. Hay que observar el contexto en el que aterrizó la ley. Cuéntame un poco el contexto legal ahí. Portugal adoptó formalmente la mediación penal de adultos con la Ley 21 del año 2007. Vale, hace ya unos años. Sí, venía impulsada por unas directrices de la Unión Europea del 2001 que precisamente buscaban dar un mayor protagonismo a las víctimas en toda Europa. O sea, venía mandato europeo. Y era algo totalmente nuevo para ellos. Para un caso y dispensar a la plena si el acusado cumplía ciertas condiciones. Reglas de conducta, ¿no? Como un periodo de prueba o una suspensión condicional. Exactamente. Pues a ver, si ya existía esa cultura de evitar el juicio a cambio de condiciones, ¿por qué fracasó tan estrepitosamente la mediación penal instaurada en 2007? Pues porque herramientas como el artículo 280, en el fondo, seguían siendo un trato puramente burocrático entre el acusado y el Estado. Ah, amigo. O sea, el juez dictaba las condiciones y el acusado obedecía calladito. Justo. ¿Y dónde estaba la víctima? En la sala de espera, sangrando, como decíamos antes. Tal cual. El fracaso del 2007, que denuncia el autor, ocurre por intentar incrustar un modelo basado en el diálogo horizontal, en la empatía y en la flexibilidad. Dentro de una maquinaria que está diseñada para ser rígida, burocrática y vertical. Exacto. Es como intentar meter un motor eléctrico en un coche de caballos. Las fricciones prácticas fueron constantes en los juzgados. Me imagino a los fiscales tirándose de los pelos. Totalmente. Los fiscales sentían que perdían el control de la acusación pública. ¿Y los jueces? Muchos jueces, por desgracia, trataban la mediación como una casilla más que marcar en el expediente para descongestionar los tribunales. Para quitarse trabajo de encima, vaya. En lugar de verlo como un proceso real de sanación. Eso es. ¿Y sabes qué pasaba con los abogados defensores? Formados en el derecho tradicional de pelear hasta el final. Claro, aconsejaban a sus clientes que ni se les ocurriera pedir perdón ni participar en mediaciones. Por el miedo a la espada de Damocles. Por miedo a que cualquier palabra se usara en su contra después. O sea que el ecosistema jurídico entero, todos los operadores, rechazaron el trasplante. Literalmente. Sus anticuerpos procesales atacaron la idea de la vulnerabilidad y del diálogo, porque no estaban programados para eso. Ese es el núcleo del problema, fíjate. El autor concluye que la justicia restaurativa tiene un potencial transformador inmenso. De eso no hay duda tras leerlo. Pero advierte de forma muy severa que es inútil intentar anexarla como un simple parche a un código penal obsoleto. No puedes ponerle una tirita a un sistema estructuralmente distinto. Si realmente queremos aprovechar las virtudes de sanar el tejido social, se requiere una remodelación valiente y total del derecho penal. Cambiando la mentalidad desde la raíz. Exacto. Desde la Facultad de Derecho, donde estudian los abogados, hasta las propias salas de vistas. Todo. Es que este análisis nos deja frente a un espejo bastante duro. Hemos visto que la maquinaria de la justicia tradicional funciona aislando el conflicto, castiga la regla rota y aparta totalmente la emoción humana. Así nos han enseñado que funciona el mundo. Pero claro, si aceptamos la premisa de Ferreira Montes de que el verdadero crimen no es solo violar una ley escrita en un BOE. Sino quebrar la confianza. Eso es,
quebrar los lazos que nos mantienen unidos como comunidad. Entonces el debate cambia totalmente de escala. Es para reflexionar. ¿Nos pone contra las cuerdas como sociedad? Fíjate, cuando ocurre un delito terrible y la sociedad clama exigiendo justicia a los tribunales, en las noticias, la pregunta de fondo queda expuesta de forma súper descarnada. ¿Y cuál sería esa pregunta final? ¿Qué estamos buscando realmente en las salas de justicia? Es una gran pregunta. O sea, ¿exigimos únicamente que alguien pague con sufrimiento por el pasado, intentando equilibrar una balanza de dolor inútil? ¿O deberíamos buscar otra cosa? Exacto. ¿O deberíamos exigir un proceso que, por muy difícil, incómodo y duro que sea, busque reconstruir la paz para poder convivir juntos en el futuro? Es un dilema que trasciende completamente cualquier código penal. Totalmente. Nos interpela directamente sobre el tipo de sociedad que queremos construir desde cero. Y creo que es el punto perfecto para dejar la inversión de hoy. Queda en el aire esa invitación a quien nos escucha para seguir cuestionando cada engranaje de la maquinaria legal que nos rodea todos los días. Ha sido un análisis apasionante, la verdad. Da mucho que pensar. Muchísimo. Pues nos escuchamos en la próxima inversión. Hasta la vista.